Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la segunda parte para la resolución de la prueba de matemáticas para bachillerato por edad 2019, nivel 11º grado. Así que pues continuemos donde lo habíamos dejado. Dice que para responder los ítems 13 y 14 considere el siguiente cono circular recto y una sección plana producto de la intersección de dicho cono con un plano paralelo a la base de este. Información súper importante, ya me están indicando que el plano es paralelo a la base de este. Por tanto, si recordamos del video anterior a este, podemos asumir que lo que tenemos es una circunferencia. Si se habrán fijado también entre los comentarios y todo ahora. Ok, checando también un poquito de la información, vemos varias colinealidades. Vemos que los puntos A, B y C están perfectamente alineados. Asimismo, los puntos C, G y F, estamos hablando de estos que están dispuestos horizontalmente. También los puntos B, G y D, vamos a ver estos de aquí. Y los puntos, sí, no, esos básicamente. Luego tenemos que de F hasta C, vamos a ver de F hasta C. Ah, bueno, me están hablando de la altura de este cono en particular. Me están diciendo que la altura, o sea, la distancia que hay desde F hasta C, viene siendo precisamente de 8 unidades. Vamos a decir que la altura de todo este cono viene siendo entonces de 8 unidades, vale. Luego me dicen que AF mide 6, ok, estamos diciendo que el radio de este gran cono mide 6 unidades. Vamos a tomar nota de ello. ¿Y qué más me dicen? Ajá, me dicen que BD mide 4,5. Es decir, que el diámetro de esta circunferencia, de esta sección plana, me están diciendo que es de 4,5 unidades. Vamos a ver, cualquier cosilla voy a colocarle una comilla para identificar el diámetro de este cono menor. Vamos a ver. Tenemos que F es el centro de la base del cono y que G es el centro de la sección plana. Todo bien. Aparte de eso, me están diciendo, bueno, no, de hecho no me dicen nada más, vamos a ver el ejercicio 13. Me están preguntando por la medida de la altura de la sección plana de centro G. Ajá. Donde que para ello, pues vamos a tener que hacer un par de cálculos, comparando la altura del cono mayor con la altura del cono menor, que de momento no tengo ni la más remota idea de cuánto es. De paso, también podríamos hacer una comparativa entre el radio mayor y el radio menor, que este sí lo podemos deducir. Vamos a ver, este radio menor, ahorita lo mencionamos, se supone que el radio en toda circunferencia vendría siendo la mitad del diámetro. Así que dicho diámetro, si lo tomamos y lo dividimos entre 2 y lo pasamos a decimales a conveniencia, vendría siendo en este caso de 2,25. Vamos a hacer mención de esto, 2,25. Y por lo tanto, pues para poder averiguar estas medidas correspondientes a los lados o a los elementos del cono menor, como propuesta, como les digo, una comparativa entre alturas, digamos altura mayor entre altura menor, y los radios, que en este caso sería el radio mayor entre el radio menor. Perfectamente esta igualdad o esta identidad podemos aprovecharla para tomarla como una especie de ecuación. Tendríamos que la altura mayor es de 8 unidades como la información que nos brindaban. La altura menor es el dato que vamos a averiguar. El radio mayor ya sabemos que es de 6 unidades y el radio menor hemos descubierto que es de 2,25. Por tanto, procederemos e ingresaremos dicha ecuación en la calculadora. Ingresamos el 8 propiamente, voy a hacer el botón fracción posterior a esto. Si la calculadora no les colabora, entonces nada más tocan el botón fracción de primero para después ir colocando los elementos, los valores numéricos, los valores algebraicos, según corresponda. Recordemos que el símbolo del igual lo ingresamos con el botón alfa y después con el botón calc, un comando universal. Otra vez botón fracción y vamos ingresando el resto de la ecuación como corresponde. Una vez llegados a este punto, recordamos el comando universal para resolver ecuaciones, que es darle al botón Shift, vamos a ver, ajá, correcto, después al botón Calc, después al 10 y después al botón igual. Recordar que los que usan la clase WIS pues tienen que utilizar el botón igual 2 veces. Así que procedemos, botón Shift, botón Calc, ingresamos el 10 y le damos al botón igual un par de veces. A ver qué pasa en este caso. Y voilà. Tenemos que la altura de nuestro cono menor viene siendo en este caso de 3 unidades. Por tanto, para el ejercicio 13, marcamos opción B como respuesta correcta e iniciados de esta forma y dicho así, procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 14, que dice, la longitud de la sección plana
de centro G corresponde a. Y bueno, pues en este caso tenemos un poquito de trabajo adelantado, dado el hecho de que para esta sección plana ya tenemos conocimiento de cuánto mide su radio. De hecho, inclusive el trabajar con el diámetro nos va a ser ventajoso. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan sobre la longitud de la sección plana, siendo que es una circunferencia de lo que nos están pidiendo, podemos calcularlo de dos posibles formas. Podríamos considerar, por un lado, la multiplicación de 2pi por el radio, o por otro lado, podríamos considerar, para la longitud de la circunferencia, tomar el diámetro y multiplicarlo por pi, que inclusive para efectos muy prácticos, hay que recordar que el diámetro de nuestra sección plana era de 4,5. Así que, pues para efectos bastante simples, bastará con considerar el 4,5 a la par del pi. Y si se fijan, de hecho ya tenemos una opción bastante parecida a lo que hemos encontrado. No es ni más ni menos que la opción D, la que se marca como respuesta correcta para este ejercicio 14. Y, sin mucha ciencia, procedemos y trabajamos con el siguiente ejercicio. Dice ejercicio 15 que la siguiente figura ilustra un cono circular recto cortado por un plano paralelo a la base y una sección plana producto de dicho corte. Vemos entonces la figura en cuestión, que bueno, esto vendría siendo como la parte truncada del cono. No corresponde ni al cono completo ni al cono menor. Pero ojo, preguntan cuál era la longitud de la altura del cono antes de ser cortado. Donde que pues dentro del sentido común, bueno sería ir colocando todas las medidas que nos están proponiendo en la figura para saber de qué nos están hablando. Empezamos por ver que HO vendría midiendo 5 y esto pues corresponde al radio del cono mayor. Vamos a decir que R vale 5. Luego me dicen que OP mediría 4. Pero este OP, muchísimo cuidado que no es, repito, la altura de ninguno de los conos, ni el mayor ni el menor, sino como la diferencia, como ese espacio que sobra del cono mayor para pues, determinar también la medida del cono menor. Ahorita profundizo a eso. Me dicen que PK mide 3, que vendría siendo el radio menor. ¿Ok? Podemos visualizar esto considerando hipotéticamente el cono completo y considerando también que a dicho cono se le había realizado pues el corte de forma paralela con la base. Y esto último pues no tan hipotético porque sí me lo dicen por dicho. Consideramos por ejemplo que la altura completa del cono pues de momento no la conocemos, así que la tengo que dejar como una incógnita X. No sé de cuánto es. Sabemos que la distancia que hay entre la base y el corte es de 4 unidades, pero eso implica que la distancia que habría, pues, desde el vértice hasta la sección plana, es decir, la altura del cono menor, vendría siendo, por decirlo de una manera, toda la altura del cono mayor, pero quitando las 4 unidades que corresponden al espacio que hay entre la base del cono y la sección plana. Este dato de aquí va a ser crucial. Bueno, también este otro de acá, para poder montar nuevamente la comparativa entre alturas y entre radios. Es decir, retomamos nuevamente la técnica de comparar altura con altura, es decir, altura del cono mayor versus altura del cono menor, y también radio sobre radio, el radio del cono mayor versus el radio del cono menor, el de la sección plana. La ecuación, ¿cómo quedaría planteada? Diríamos, por ejemplo, la altura del cono mayor, x. La altura del cono menor, x menos 4 en este caso. Luego vendríamos con los radios. El radio mayor, que ya sabemos que era de 5 unidades. Vamos a colocarlo bien. Luego el radio del cono menor, que vendría siendo de 3 unidades. Y con ello procedemos a construir la ecuación en cuestión. Expresión fraccionaria, ingresamos la x, vamos en la parte de abajo, alfa x menos 4, salimos de la fracción, le damos al alfa calc para ingresar el simbolito del igual, estructura fraccionaria nuevamente, colocamos el 5 sobre 3 y con el santo comando para resolución de ecuaciones, shift calc 10 igual. Así que veamos qué pasa en este caso. Tenemos que la altura, o sea, la longitud de la altura del cono antes de ser cortado vendría siendo pues de 10 unidades. Por lo tanto, vamos a marcar opción B como respuesta correcta para este ejercicio 15 y con esto procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 16 que dice, considere la siguiente representación gráfica de la función f. Veamos que ya estamos entrando a
el álgebra como tal, en relaciones y funciones propiamente. Y pues dada la gráfica que nos dan, dado el eje X, dado el eje Y y dada, digamos, esta representación gráfica para f, me preguntan por un intervalo del dominio de f donde f posea inversa. Y les cuento, para poder hallar un intervalo del dominio, primero refrescar un poquito la memoria, cuando me hablan del dominio me están hablando sobre el eje X, empezar por ahí. Así que vamos a estar leyendo ciertos trozos desde un cierto punto en X hasta otro cierto punto en X, pero lo que estaríamos leyendo sería la parte de la gráfica que se refleja sobre esos elementos que nos están proponiendo en el eje X. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar trozos de gráfica o porciones de gráfica que cumplan la condición de ser o estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ya que, para conocimiento de muchos, se dice que, pues, para que una función pueda poseer inversa, en términos muy simples, debe ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente en su gráfica, en el dominio indicado. Vamos a ver, verificamos entre cada una de las opciones lo que podría pasar. Digamos en el caso del 0,3, o sea, el intervalo que va desde 0 a 3. Uno me dirá, en el eje X, o sea, si estamos hablando de dominio, tal vez uno no pueda ver el 3 en buenas de primera, pero considera hipotéticamente que estaría escondido aquí en medio del 2 y el 4. La porción de gráfica que consideraríamos vendría siendo primeramente creciente, pero luego vemos que es decreciente hasta llegar a este punto, cosa que no nos serviría, o por lo menos no satisface las condiciones que buscamos. Lo retomo por aquí, indico que la gráfica viene siendo en parte creciente y en parte decreciente. Repito, no nos sirve. Así que verificamos la opción B, que dice que va de 0 a 4. De 0 a 4, pues podrán percibir muy claramente que tiene un fenómeno parecido al de la opción A, pero un poquito más exagerado en aquel intervalo que es decreciente, de 2 a 4. Así que en realidad esta opción tampoco nos va a ser satisfactoria. Indico aquí a la par qué sucedió con la gráfica, que es en parte creciente y en parte decreciente. Repito, no satisface. ¿Qué pasaría, digamos, con la porción que va de 2 a 5, según la opción C? De 2 a 5, si lo analizamos desde el 2 hasta el 5, veríamos que la gráfica comienza siendo decreciente, pero de repente pasa a ser un trozo de gráfica creciente. Por tanto, pues tampoco nos sirve. De hecho, tengo que dar por descartada esta otra opción. Lo indico aquí a la par de la opción C. Primero baja y después sube. Y no nos sirve eso, señores. Lo que estamos necesitando es que sea o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Es decir, que sea o solo creciente o solo decreciente. Hemos descartado tres opciones, así que la esperanza se centra en la opción D. A ver qué tal. De 5 a 6 estaremos viendo que la gráfica iniciaría desde este punto y pues según podemos percibir, la gráfica es básicamente decreciente. Es decir, es efectiva y estrictamente decreciente. Y es una de las alternativas que nos sirve tomar en cuenta. Por tanto, podemos aceptar la opción D como respuesta correcta para este ejercicio 16. Y con esto dicho, pues, procedamos y trabajemos con el siguiente ejercicio entonces. Dice ahora que para responder los ítems 17 y 18 considere que f es una función dada por f, dos puntos, nos muestran un dominio que va de 3 a más infinito y un ámbito representado en este caso con una letra p, ¿ok? Con f de x igual a raíz de x más 1, digo x más 1, ¿sí? Menos 3. Y nos están preguntando en el ejercicio 17 cuál es el ámbito de la inversa de f. Ok, aquí ya estaríamos todavía entrando cada vez más a profundidad en ciertas propiedades de las funciones inversas. Y una de ellas muy importante es pues la inversión de la relación que se estaba proponiendo originalmente. ¿A qué me refiero? Donde que si, por ejemplo, digamos tuviéramos una función f original de la cual establece tener un dominio representado con A y un ámbito representado con B. Pues si esta función posee las características para determinar una inversa, podríamos decir que la inversa de esta función f va a tomar como dominio más bien al conjunto E y como ámbito va a tomar al conjunto A. ¿Esto qué quiere decir? Que aquello que se comportaba como dominio en la función f original pasará a colocarse como si fuera el ámbito para la inversa de nuestra función f. Y de hecho, es importante destacar que para nuestra función f original ya tenemos un dominio colocado.
Ya tenemos determinado que el dominio iba de 3 a más infinito en f, lo que significa que en la función inversa, este mismo conjunto es el que regirá como ámbito para la inversa de f. En otras palabras, con este mero análisis basta para marcar esta opción B como respuesta correcta para el ejercicio 17. Y con esto dicho, inmediato podemos proceder y revisar el siguiente ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio 18 que dice ¿cuál es el dominio de la inversa de f? Donde que para resolver este ejercicio, aunque ustedes no lo crean, vamos a requerir pues el ámbito de f. Pero profesor, pero es que nos están preguntando por el dominio. Pues más o menos sí, pero es que en realidad me están preguntando por el dominio de la inversa de f. Y para ello les cuento por truco que pues bastaría con agarrarnos del ámbito de la función f original y aplicando nuevamente propiedades de funciones inversas, pues la inversa del ámbito de f es el dominio de la inversa de f. O sea, que una vez encontramos este conjunto B, una vez encontramos el ámbito de la función original, habremos encontrado por acto colateral el dominio de la inversa de f. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Pues más simple de lo que parece, pues basta con que nos agarremos del criterio de nuestra función original de la raíz de x más 1 menos 3, del cual pues procedo y les acompaño en el proceso para ingresar la expresión. Raíz de x más 1, toco el botón derecha para salirme de la raíz, menos 3. Muy bien. Una vez hecho esto, pues necesito aplicar un par de veces el comando del calc. La primera vez va a ser con el valor del 3. ¿De cuál 3 podría estar hablando? Del 3 que tengo en este dominio. Voy a aplicar este comando del calc para poder verificar cuánto sería la imagen de 3 propiamente. Entonces verifico, le doy al calc, le doy al 3, le doy igual, igual, y veo que el resultado me da menos 1. Por tanto, pues decimos que la imagen de 3 vendría siendo menos 1. No perdamos este valor de vista. Continúo con el procedimiento. En el caso del más infinito, pues veamos. Para poder obtener la imagen del más infinito necesito un valor modestamente grande que me sirva de referente. Podríamos utilizar, por ejemplo, un 10 elevado a la 10, humildemente hablando, ¿verdad? Es decir, puedo devolverme, digamos, a la expresión que tenía y darle otra vez al botón Calc, ingreso en este caso un 10, busco este botoncito para poder aplicar las potencias personalizadas. La forma en la que aparece estéticamente no es ningún problema ni ningún inconveniente, no se preocupen por ese detalle. Ingreso el exponente 10 y cierro el paréntesis nuevamente por cuestiones estéticas. Procedemos a darle al doble botón igual, a ver qué sucede en este caso. Y les digo que, vamos a ver, aquí el punto no es tanto preocuparse por cuánto nos da, sino por el signo que obtenemos. En este caso el resultado me está dando un número grande positivo. Suficiente pista para asumir que la imagen de nuestro infinito positivo vendría siendo otra vez un infinito positivo. Pues que les cuento que estos elementos que tenemos acá vendrían siendo los que conformarían nuestro ámbito. Por lo cual, digamos, este conjunto B, o mejor dicho, este conjunto P, que era el que tanto buscábamos, vendría siendo el intervalo que va de menos 1 a más infinito. Mucho cuidado, esto significa que este conjunto sería pues el ámbito de F, pero al mismo tiempo vendría siendo el dominio de la inversa de F. Por ende, procedemos a marcar la opción B como respuesta correcta para este ejercicio 18 y con esto dicho, podemos proceder y trabajar con el siguiente ejercicio. Viene ahora ejercicio 19 que dice, si el criterio de la función f es f de x igual a menos x menos 2, entonces la inversa de f corresponde a... Y bueno, pues para este caso, en realidad no le tenemos que poner mucho cuidado a la letra que antecede al nombre de cada función, puesto que a fin de cuentas, si queremos encontrar a la inversa de la función, lo que nos interesa es la expresión algebraica. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues como primerísimo paso, ingresemos esta expresión algebraica de la función original en la calculadora. Procedemos ingresando primero el botón negativo, luego el alfa paréntesis para la x algebraica, menos 2. Todo bien ahí. Les cuento, primeramente necesitaría o me interesaría utilizar, pues, no sé, un número sumamente arbitrario, pero que pueda servir para representar a quien esté realizando el examen. Utilizar tal vez la edad del usuario. Voy a utilizar en este caso el 30 como valor que le asignaré a la x. Así que voy a darle al botón calc. Recordemos que el botón calc es para asignar valores.
le doy al 30 y le doy al botón igual. Veo que en este caso, al trabajar con el 30, obtengo como resultado menos 32. Ok. Y esta vendría siendo pues la relación aplicada en F, considerando que 30 sería la preimagen y el menos 32 la imagen en F. Ahora, resulta que en las funciones inversas tenemos una propiedad interesante también, en el cual consiste en la inversión de la relación imagen-preimagen. ¿Qué quiero decir? Que si tomamos el menos 32 como valor a utilizar en X, pues por fuerza la imagen de menos 32 en la inversa de F vendría siendo o tendría que ser nuevamente el 30, que en este caso les estoy proponiendo. Y pues para corroborarlo, podríamos utilizar cada una de las expresiones que tenemos en las opciones e ir probándolo con el botón Calc y utilizando el menos 32 como valor para X en este caso. Es decir, por ejemplo, en la primera opción voy a considerar el X más 2, así que ingreso alfa X más 2. Le doy al Calc, en este caso utilizo el menos 32 y le doy dos veces el botón igual para ver el resultado que obtengo. En este caso, pues obtuve menos 30. Se parece mucho, pero el signo negativo hace que se eche a perder la opción y la descarte inmediatamente. Cambiamos la expresión. En vez de decir x más 2, digamos x menos 2, que es lo que tenemos en la opción B. Si le doy nuevamente al calc, al menos 32 y al igual, vemos que el resultado pues sigue sin parecerse en absoluto, menos 34. Pero es que lo que necesito es que me dé otra vez el 30. Tal vez la opción C, donde que para llegar a la opción C sería trabajar con el menos x más 2. A ver qué pasaría en este caso. Le damos al calc, al menos 32 y al botón igual. Vemos que el resultado viene siendo un 34 positivo, sigue sin ser parecido a lo que buscamos, pero ya eso levanta sospechas muy grandes sobre la opción D. Inclusive hasta uno se siente extraño. Puede ser nuevamente el mismo criterio o la función inversa. Habría que ver. Le doy al botón Calc, ingreso otra vez el 32 negativo y le doy igual. Y vean qué curioso. En este caso sí apareció el 30 que estábamos necesitando o que estábamos deseando. Ustedes lo pueden probar con su respectiva edad y van a ver que de una u otra manera vamos a aterrizar en la misma respuesta correcta. Opción D para el ejercicio 19 y procedemos entonces con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 20 dice, considere la representación gráfica de las funciones g, h, f y p. Pues vemos que en este plano cartesiano nos dan la representación gráfica, o sea, la gráfica de estas cuatro funciones, muy guapetonas todas. Dice, de acuerdo con la información dada, la gráfica de una función y la de su inversa corresponde a... Y bueno, pues aquí corre una pregunta sumamente importante. ¿Cómo podemos identificar dos gráficas que correspondan a una función y a su función inversa? Pues para ello, tomamos de referencia un eje de simetría invisible, que no es nada más y nada menos que el de la recta y igual a x. Que de hecho, para el curioso lector, me hablo de la recta identidad. Esta recta y igual a x va a funcionar como un eje de simetría implícito para poder separar gráficas de funciones inversas entre sí. Donde que, por ejemplo, si tuviéramos una gráfica que curva de esta manera, su inversa bien podría ser otra gráfica, también curva, pero que se refleje a la primera con respecto a esta recta roja que les estoy mostrando por acá. Así que, de hecho, con esta pequeña pista, podríamos verificar en el plano cartesiano que nos dan si hay acaso dos gráficas que se muestran reflejos una de la otra. Les echo una mano. En realidad, la función h y la función g se muestran que son efectivamente reflejos una de la otra. Podemos decir que estas dos gráficas son simétricas con respecto a esta recta identidad. Esto basta y sobra para poder decir que las funciones son inversas entre sí. Así que, pues, sin dilaciones puedo marcar opción D como respuesta correcta para este ejercicio 20. Y con esto dicho, pues, inmediato procedamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 21, que dice, si f es una función dada por f de x igual a x menos 3, entonces la intersección de la gráfica de la inversa de f con el eje y corresponde a... Y bueno, podemos trabajar esto de forma muy general, explicando de paso cómo es que podemos encontrar intersecciones con el eje x y con el eje y
con muchas funciones de forma general. Digamos, con respecto a la función f, puedo explicar un momentito cómo es que la función f interseca con el eje x, hallando primero la solución a la ecuación 0 igual a x menos 3, es decir, 0 igual al criterio que tenemos. Estamos hablando, como técnica general, de tomar el criterio de la función e igualarlo con 0. Así que el igual a 0 lo pueden colocar al inicio de la ecuación o al final. En realidad eso queda muy al gusto del cliente. 0 igual alfa x menos 3. Muy bien. Entonces, recordemos que a la hora de trabajar con ecuaciones, nunca debemos darle al botón igual porque pues, nos puede devolver un error de sintaxis, un syntax error. Procedemos con nuestra resolución o nuestro comando universal para solución de ecuaciones que vendría siendo el shift calc 10 igual. El valor que obtenemos, esta solución vendría siendo la coordenada x de la intersección con dicho eje, o sea, que vendría siendo el par ordenado 3,0. Voy a guardar un momentito este par ordenado, porque también tendríamos lo que es la intersección con el eje y, que para explicarlo de forma general, consiste en tomar también el criterio de la función, el criterio solito de la función, es decir, el x menos 3. Vamos a hacer un poquito de espacio aquí en pantalla, vamos a trabajar con el x menos 3 solito, y en este otro caso vamos a darle calc con el 0. Es decir, vamos a asignarle a la x el valor de 0, y pues a la hora de resolver dicha operación en la calculadora, el resultado que obtenemos correspondería automáticamente a la coordenada de la intersección en el eje y. En otras palabras, 0, menos 3, como podemos apreciar. Ahora, ¿qué se procede en esta situación? Que, por ejemplo, que si queremos conocer las intersecciones que tendríamos con la función inversa, veamos un momentito, consideramos, como hemos visto en otros casos, la inversión de las coordenadas x y y con x. Es decir, que el primer par ordenado 3,0 se convertirá ahora en 0,3. Mientras que el otro par ordenado, en vez de decir 0, menos 3, ahora sería menos 3,0. Estas vendrían siendo las coordenadas de los nuevos puntos de intersección con los ejes con respecto a la inversa de f. Y lo que me estaban pidiendo era la intersección con el eje y. Y como truco, recordemos que para hallar la intersección con el eje que nos interesa, buscamos aquella coordenada cuyo valor no sea 0. Y pues de hecho, para los casos que tenemos, vemos que en el menos 3,0, el menos 3 está colocado en la coordenada x, en el componente x, así que este vendría siendo intersección con el eje x. No nos interesa tanto. Pero el otro par ordenado, el que tenemos arriba, el 0,3, este sí nos interesa, porque este es el que está intersecando al eje y, justamente en el punto 3. Este vendría siendo el punto de intersección con el eje y con la inversa de f. Por tanto, en este ejercicio 21 marcamos opción A como respuesta correcta y con ello procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Viene ahora ejercicio 22 que dice sea f la función dada por f cuyo dominio viene siendo un conjunto P y cuyo ámbito lo podemos tomar como menos 1,3, este intervalo de acá, con f de x igual a x más 2. Si se desea que f posea inversa, entonces un posible intervalo para P corresponde a, y bueno, pues comentar, podrá parecer muy trivial, pero para nada, que el tema es que para que posea inversa necesitamos hallar cuál es el dominio que se prerelaciona exactamente con este ámbito de acá. Para ello tendríamos que encontrar cuáles son los valores de x que logran que la expresión x más 2 me dé como resultado menos 1 o que la expresión x más 2 me dé como resultado 3. En otras palabras, considerar ecuaciones partiendo del criterio y que estén igualadas a cada uno de los posibles, bueno, a cada uno de los extremos de nuestro ámbito en cuestión. Tenemos el x más 2 igual a menos 1 y tenemos el x más 2 igual a 3. Como les digo, sería cuestión de averiguar la solución de estas respectivas ecuaciones. Y para ello, recordemos el comando universal que usamos para resolver ecuaciones, que vendría siendo el shift calc igual. Así que procedamos con ingresar la primera ecuación, que sería el x más 2 igual a menos 1. Le damos a la combinación del shift calc 10 igual, y en este caso nos irá ya una primera solución. Nos dice que x puede tomar el valor de menos 3. Así que consideramos este como uno de los extremos para el dominio que estamos construyendo, que ya traemos sospecha para marcar la opción D.
Sí, muy posiblemente. Pero aprendiendo y ahí verificando que la opción sea absolutamente correcta, resolvemos también la otra ecuación. Verificamos cuánto es el valor de x para la ecuación de x más 2 igual a 3 con el mismo comando shift-calc 10 igual, que para el caso vemos que nos va dando x igual a 1. Por lo tanto, podemos decir con suficiente propiedad y seguridad que la respuesta a marcar en el ejercicio 22 vendría siendo la opción D. Con esto dicho, señores, podemos dejar hasta aquí este video en cuestión, agradeciendo grandemente vuestra compañía, vuestra constancia y vuestra permanencia. Agradeciendo grandemente los pulgares arriba si es que el video les es de gran utilidad. La suscripción, si es que todavía no se habían suscrito, pues la invitación cordial para que formen parte de la comunidad, que en términos de comunidad prontamente vienen más ventajas para quienes apoyen grandemente este canal y este proyecto. Todos necesitamos motivación, ustedes lo saben. ¿Y qué les cuento? No, pues igualmente, si comparten ahí con cuantos amigos, cuantos familiares, cuantas personas sepan que están estudiando para estos exámenes, que se les agradece bastante. Que por mi parte, vamos a ver, yo voy a estar trabajando ahí en siguientes videos, voy a continuar con esta serie va a cumplirse y va a cubrirse eh, cuanto antes, les vamos a dar suficiente tiempo para que puedan repasar, puedan tomar de todos los temas. Así que, señores, pues no, sin dilación, yo los espero en un siguiente video con igual o mayor disposición. Y sin más que me retiro, les ha hablado Profe Dan. Y con todo, señores, sigamos adelante con el estudio.